Un sacerdote del templo de Amón-Ra, ataviado con una piel de leopardo, observaba. Un peregrino, agotado por un ayuno de 3 días, permanecía inmóvil ante la estatua. El aire estaba denso por el aroma del caifi, una compleja mezcla de 16 inciensos. En el silencio opresivo y la penumbra, la gigantesca sombra de la deidad devoraba al hombre. Su conciencia estaba alterada. Su receptividad había alcanzado su punto máximo. El peregrino lanzó su pregunta al vacío. Hubo una pausa que pareció una eternidad. Y entonces, la estatua de piedra de varias toneladas respondió. La voz era grave, retumbante, sin emociones. No provenía de un punto concreto, sino que parecía emanar del propio granito. No era una voz humana. ¿Cómo era posible? Sin micrófonos, sin altavoces, sin un solo cable. ¿Cómo lograban los sacerdotes que la piedra hablara, creando una ilusión capaz de gobernar los destinos de imperios? Estamos acostumbrados a que tales efectos requieran tecnologías complejas, pero ellos lo hacían hace miles de años. La respuesta no reside en la magia, sino en 6 tecnologías específicas. Para descifrar este misterio es necesario abandonar el pensamiento lineal. La verdad se oculta en 2 paradojas clave que serán nuestros hilos conductores. La primera, ¿por qué los complejos de templos tecnológicamente más avanzados, con docenas de mecanismos complejos, eran en realidad más vulnerables a ser descubiertos que los simples oráculos en cuevas? La respuesta a esta pregunta cambiará su comprensión de la psicología de la fe, y la daremos en la 6ª sección. La segunda paradoja. ¿Cómo pudieron genios de la ingeniería como Herón de Alejandría diseñar más de 100 tipos de autómatas, incluyendo un análogo de una máquina expendedora y un motor de vapor, sin que su civilización experimentara una revolución industrial? La clave nos espera en la 4ª sección. Esta investigación no solo mostrará cómo funcionaban las maravillas antiguas, cambiará para siempre su percepción de sus creadores. Al final de este video, usted tendrá el arsenal completo de 6 tecnologías clave: engaño acústico, trampas arquitectónicas, autómatas mecánicos, ilusiones ópticas y la psicología de la fe. Dejará de ver a los sacerdotes como místicos enigmáticos. En su lugar, verá a genios de la ingeniería, físicos y directores de escena que controlaban la realidad a través de la ciencia. Su percepción de la historia pasará por un potente filtro. Lo que parecía el agua turbia del misticismo se convertirá en la solución cristalina de la ciencia y la ingeniería. En solo 2 minutos conocerá el dispositivo más simple pero ingenioso de su arsenal: los tubos acústicos ocultos, que fueron el primer paso para crear un dios desde la máquina. Egipto, el templo de Karnak. Un sacerdote con piel de leopardo observa cómo un peregrino, debilitado por un ayuno de 3 días, se paraliza ante la colosal estatua de Amón-Ra. El aire es denso por el aroma del caifi, una compleja mezcla de 16 inciensos. La conciencia del peregrino está alterada, sus sentidos agudizados al límite. Lanza su pregunta en el silencio opresivo. Pasa un instante que parece una eternidad, y entonces la estatua de granito de varias toneladas responde. El sonido es grave, retumbante, sin emoción. No emana de un punto específico,
sino que parece surgir de la propia piedra, vibrando en la penumbra de la sala. No es una voz humana. ¿Cómo era posible? Sin micrófonos, sin altavoces, sin electricidad. ¿Cómo hacían los sacerdotes para que el granito hablara, creando una ilusión capaz de gobernar los destinos de personas e imperios enteros? Estamos acostumbrados a que tales efectos requieran tecnologías complejas, pero ellos lo hacían hace miles de años. La respuesta no reside en la magia, sino en 6 tecnologías específicas. Para descifrar este misterio es necesario abandonar el pensamiento lineal. La verdad se oculta en 2 paradojas clave que serán nuestros hilos conductores. La primera paradoja: ¿por qué los complejos de templos tecnológicamente más avanzados, con docenas de mecanismos complejos, eran en realidad más vulnerables a ser descubiertos que los simples oráculos en cuevas? La respuesta a esta pregunta cambiará su comprensión de la psicología de la fe, y volveremos a ella en la 6ª sección. La segunda paradoja: ¿cómo pudieron genios de la ingeniería como Herón de Alejandría diseñar más de 100 tipos de autómatas, incluyendo un análogo de una máquina expendedora y un motor de vapor, sin que su civilización experimentara una revolución industrial? La resolución de esto nos espera en la 4ª sección. Al final de esta investigación, usted tendrá el arsenal completo de 6 tecnologías clave que utilizaban los antiguos sacerdotes: engaño acústico, trampas arquitectónicas, autómatas mecánicos, ilusiones ópticas y la psicóloga de la fe. Dejará de ver a los creadores de estas maravillas como místicos enigmáticos. En su lugar, verá a genios de la ingeniería, físicos y directores de escena que controlaban la realidad a través de la ciencia. Su percepción de la historia pasará por un potente filtro. Lo que parecía el agua turbia del misticismo se convertirá en la solución cristalina de la ingeniería. Esta comprensión le hará ver el mundo que le rodea de una manera nueva. En solo 2 minutos conocerá el dispositivo más simple pero ingenioso del arsenal sacerdotal: los tubos acústicos ocultos, que fueron el primer paso para crear un dios desde la máquina. ¿Cómo podía una voz, sin distorsiones, nacer en el corazón de una estatua de varias toneladas? Cualquier sonido cerca de ella se reflejaba en la piedra. Este, en cambio, parecía emanar de su interior. La solución más simple: un tubo acústico, como el teléfono de juguete hecho con vasos. Un sacerdote habla por un extremo, y el sonido sale por el otro, oculto detrás de la estatua. ¿Misterio resuelto? No. La realidad era más compleja. No eran tubos primitivos, sino complejos sistemas de bronce fundido, tendidos a lo largo de decenas de metros dentro de la mampostería de piedra monolítica. Se instalaban durante la construcción del templo. Imagine el sonido como un río. Al aire libre se dispersa y pierde fuerza. Los sacerdotes construyeron para este río un cauce estrecho y perfectamente liso. La onda sonora se desplazaba hacia adelante, conservando toda su energía. No era una improvisación, sino un sistema de engaño diseñado de antemano. Pero el metal por sí solo no lo resolvía todo. El secreto también residía en hacia dónde conducía ese tubo. ¿Por qué los sacerdotes descartaron los económicos tubos de arcilla o los canales tallados en la piedra? Eligieron el bronce,
caro y difícil de trabajar. La cerámica es frágil y absorbe las altas frecuencias, haciendo la voz sorda. Los canales en la piedra producen fuertes distorsiones. La velocidad de atenuación del sonido en la cerámica porosa es de 5 a 7 veces mayor que en el denso bronce. Después de 10 metros en un tubo de arcilla, de la voz solo quedaría un murmullo ininteligible. Los hallazgos arqueológicos apuntan al bronce y al plomo. Su superficie lisa y su densidad transmitían perfectamente las vibraciones sonoras. Los sacerdotes no eran solo constructores, sino expertos en ciencia de materiales. Encontraron experimentalmente los mejores conductores de sonido. Pero incluso el tubo perfecto es solo una cuerda vocal. Para que se convirtiera en la voz de un dios, necesitaba un resonador gigante. Y ese resonador era el propio templo. El escéptico oye la voz divina, como todos los demás, pero su mente se aferra a un detalle. Un ligero matiz metálico en el eco, imposible para la piedra. Su primer pensamiento: un sacerdote se esconde cerca, hablando a través de un megáfono. Investiga en secreto el espacio detrás de la estatua, buscando nichos, pasadizos, nada. Entonces cambia la pregunta. No, ¿dónde está el hombre?, sino, ¿dónde está el canal? Comprende que el sonido proviene del interior de la piedra. Luciano de Samosata, un satírico griego del siglo Souden, describió cómo golpeaba las paredes de los templos en busca de huecos, arriesgándose a ser acusado de sacrilegio. El descubrimiento del escéptico es impactante. El engaño no es local, sino sistémico. Está entretejido en la propia estructura del templo. El tubo es solo una arteria. Pero ¿dónde estaba el corazón que hacía que todo el templo respirara con sonido? Hemos revelado el secreto de los tubos. Pero ¿qué hacía que la voz no sonara como un susurro desde un canal, sino como una voz omnipotente que vibraba en los huesos? La suposición obvia. El sacerdote gritaba fuerte en el tubo, pero eso lo delataría por la tensión en su voz y privaría al sonido de su impasibilidad divina. No necesitaba gritar. Las paredes, el techo y el suelo estaban diseñados como un único instrumento acústico. Captaban el sonido suave del tubo y lo amplificaban repetidamente mediante la resonancia. El tubo acústico era solo las cuerdas vocales de este sistema. El templo mismo servía como la caja torácica y la boca que transformaban una simple vibración de aire en una voz poderosa. Esto nos lleva al segundo elemento del arsenal, la arquitectura del engaño. A continuación, verá cómo la geometría de los templos convertía un susurro en un veredicto atronador, construyendo verdaderas trampas de sonido para la conciencia. ¿Por qué en algunos templos un susurro dicho en una esquina se oye perfectamente en toda la sala, mientras que un grito fuerte en el centro se ahoga y se desvanece? Son anomalías acústicas incorporadas en el diseño. Un análogo simple es una botella vacía. Sople en la boca y zumbará en una nota específica. Es un resonador de Helmholtz. Se podría suponer que en los templos este efecto surgía por casualidad, debido a vasijas rituales vacías en las paredes. Pero la realidad era mucho más calculada. Salas enteras, cavidades ocultas en la mampostería
e incluso cúpulas se diseñaban como resonadores gigantes y afinados con precisión. Su volumen y forma se calculaban para amplificar selectivamente las frecuencias bajas de la voz masculina, filtrando todo lo demás. Esto no solo hacía la voz del sacerdote más fuerte, cambiaba completamente su timbre, convirtiéndola en un zumbido profundo, retumbante y sobrenatural. Un arma acústica que creaba un temor reverencial. Pero, ¿cómo lograban que esta voz amplificada se escuchara solo donde debía, a los pies del peregrino? ¿Qué llevó a los arquitectos antiguos a colocar tan a menudo las estatuas de los dioses en nichos semicirculares, ábsides o bajo cúpulas? Estética y simbolismo. La cúpula como bóveda celeste, el nicho como un refugio sagrado. Es la respuesta obvia, pero oculta un cálculo frío. Detrás de la estética se escondía la física. Las formas parabólicas y elípticas son espejos acústicos perfectos. El sonido que emanaba de un punto focal de la parábola, donde se ocultaba el extremo del tubo, se reflejaba en la superficie curva y se concentraba en un único haz en otro punto. El punto donde el peregrino estaba arrodillado. Así se creaban corredores de sonido inaudibles para los demás. La modelización acústica moderna muestra que la energía sonora en el punto focal era de 15 a 20 decibelios más alta que a 1 metro de distancia. Es como si el hablante se acercara de repente desde 10 metros hasta estar justo a su lado. Los sacerdotes dominaban las leyes de la reflexión del sonido y no construían templos, sino instrumentos ópticos para las ondas sonoras. Conquistaron el sonido, pero para un control total necesitaban conquistar también la materia. Imagine que necesita construir una habitación donde un susurro en una pared se escuche perfectamente en la opuesta, pero no en el centro. ¿Qué forma elegiría? Un cuadrado o un rectángulo crearían un eco caótico. Un círculo enfocaría el sonido en el centro, lo que no resuelve el problema. La solución antigua y genial, la elipse. Una elipse tiene 2 focos. Cualquier sonido emitido en un foco, después de reflejarse en las paredes, se concentrará inevitablemente en el otro. Así funcionan las famosas galerías de los susurros que se encuentran en estructuras antiguas de todo el mundo. Sus creadores no pensaban en paredes y techos, sino en principios físicos. Si manejaban con tanta maestría las invisibles ondas sonoras. ¿Qué otras fuerzas de la naturaleza, ocultas a la vista, podrían dominar? Esto nos lleva a los motores ocultos de sus milagros. Hemos entendido cómo el Dios hablaba con una voz que sacudía las paredes. Pero, según los textos, ¿cómo podía, con su aliento divino, abrir por sí mismo las puertas de bronce de varias toneladas del templo? ¿Cómo hacía que las estatuas derramaran lágrimas de plomo o movieran sus manos? Para un creyente era una manifestación directa de la voluntad divina, un signo de su poder. Pero la explicación racional es aún más asombrosa. No eran milagros, sino mecanismos complejos que funcionaban con fuerzas invisibles. La expansión del aire caliente y la presión del agua. No era magia, sino neumática e hidráulica llevadas a la perfección. Ha llegado el momento de conocer al genio que no solo utilizó, sino que también documentó detalladamente estas tecnologías.
Pasamos al siguiente elemento del arsenal: los autómatas mecánicos de Herón de Alejandría. Verá los Cani. Diseños de dispositivos que se adelantaron a su tiempo en 1500 años. Herón de Alejandría. Siglo I, ¿qué es eso? Su nombre es la clave para la segunda paradoja. ¿Cómo una civilización sin máquinas herramienta creaba autómatas tan complejos? Sus diseños, recopilados en el tratado Neumática, a menudo se perciben como una colección de juguetes curiosos. La eolípila, un prototipo de la turbina de vapor que giraba por chorros de vapor. Una fuente que funcionaba perpetuamente gracias a la presión del agua. Curiosidades científicas para entretener a la élite. Pero las cifras destruyen esta ilusión. El tratado describe más de 100 dispositivos diferentes, entre ellos un teatro de marionetas completamente automático que salía a escena por sí mismo, representaba un mito y se retiraba. Una máquina expendedora de agua bendita que dispensaba una porción de líquido tras insertar una moneda. No son inventos aislados, es un catálogo de productos, la prueba de la existencia de toda una industria. Para la producción de milagros, analicemos la más poderosa de estas máquinas de templo. Cómo hacer que unas enormes puertas de bronce de cientos de kilos se abran por sí solas en el momento en que un sacerdote enciende un fuego en un altar a decenas de metros de distancia. La conexión invisible entre la llama y las puertas es una ley física básica. El aire se expande al calentarse, pero la fuerza de esta expansión no es suficiente para mover toneladas de metal. Los diseños de Herón muestran cómo este débil impulso se convertía en una fuerza colosal. El fuego en realidad ardía sobre un altar hueco. Calentaba el aire en un recipiente hermético debajo de él. El aire en expansión, a través de un tubo oculto, presionaba el agua en otro recipiente. El agua era desplazada hacia un cubo suspendido como contrapeso. El cubo se volvía más pesado, descendía y, a través de un sistema de cuerdas y poleas tendido bajo el suelo, abría las puertas de forma suave y silenciosa. Era una puesta en U. Escena teatral perfecta. La acción del sacerdote provocaba una consecuencia divina. Pero, ¿y si se necesitaba crear no un movimiento grandioso, sino una reacción sutil y emocional? El sumo sacerdote le encarga una tarea a un ingeniero. La estatua de la diosa debe derramar lágrimas para inspirar a los peregrinos a hacer donaciones generosas. El efecto debe ser impecable e imperceptible. Los primeros intentos fracasan. Los finos tubos por el exterior de la piedra son visibles a la luz de las antorchas. Un sistema con una esponja empapada dentro de la cabeza funciona de manera poco fiable, dejando manchas antiestéticas. El ingeniero está desesperado. Entonces encuentra la solución en unos viejos diseños. Construye un sistema hidráulico completamente dentro de la estatua. Un pequeño depósito en la cabeza, conectado por tubos a un recipiente en la base. El sacerdote, de pie en la sombra, pisa discretamente una losa del suelo ligeramente móvil. La losa, a través de una palanca, crea presión de aire en el depósito inferior. Esta presión, lentamente, gota a gota, expulsa el agua a través de diminutos orificios en los ojos de la estatua. En la primera prueba, el ingeniero ve cómo por el rostro del peregrino
corren lágrimas reales en respuesta a las lágrimas falsas de la diosa. Ha creado un milagro, pero se siente un impostor. ¿Alguna vez has sentido fascinación por un efecto especial en el cine, sabiendo que es un engaño? Las estatuas hablan. Las puertas se abren. Los dioses lloran. Parece que el arsenal de los sacerdotes es todopoderoso. Pero, ¿cómo crear en el peregrino la sensación de que la deidad no solo actúa, sino que está presente de forma invisible aquí y ahora? La respuesta obvia: el poder de la fe. La persona estaba dispuesta a ver un milagro y completaba la realidad con su imaginación. Pero los sacerdotes no se fiaban del azar. No confiaban en la imaginación, la controlaban. Para ello, creaban una experiencia multisensorial total que engañaba. Deliberadamente, no solo el oído y el tacto, sino también la vista. El arsenal estaría incompleto sin el siguiente elemento: el juego de luces, humo y espejos. Creaban imágenes fantasmales en el aire utilizando una tecnología que es la precursora del proyector moderno. Pasamos a las ilusiones ópticas. ¿Cómo se podía hacer que la imagen de un dios apareciera de la nada, flotara en el aire en medio del templo y desapareciera sin dejar rastro? La respuesta más simple: la cámara oscura. La luz, al pasar por un pequeño orificio en una habitación oscura, crea en la pared una imagen invertida del mundo exterior. Pero los sacerdotes fueron más allá. Con un sistema de espejos de bronce pulido y lentes de cristal de roca, proyectaban la imagen hacia afuera. La proyectaban sobre una pantalla preparada. Una densa cortina de humo de incienso o vapor de agua. Un dibujo brillantemente iluminado o incluso una persona viva, oculta en una habitación secreta, se materializaba en la penumbra. Arremolinada. Este sistema funcionaba como el reflejo de la luna en un estanque nocturno. El humo era el agua y el rayo de luz con la imagen era la luna. Los sacerdotes creaban la superficie perfecta para que la luz inmaterial adquiriera una forma visible. Era una forma temprana de proyección de video. La combinación de una imagen tan fantasmal con una voz surgida de la nada creaba un efecto abrumador que paralizaba la voluntad. Pero, ¿cómo hacían que el peregrino mirara exactamente donde debía? ¿Por qué en muchos templos se utilizaban no ventanas amplias, sino estrechos pozos de luz que, en un día determinado del año, iluminaban solo un punto: el rostro de la estatua o el altar? La explicación obvia. Esto vinculaba a la deidad con los ciclos astronómicos, como el día del solsticio. Hermoso y místico. Pero detrás del simbolismo se escondía un cálculo frío. Esta dirección de la luz guiaba la mirada del peregrino exactamente hacia el milagro, distrayéndolo de otras partes de la sala. En el templo de Abu Simbel, un rayo de C penetra 60 metros en la roca para iluminar las estatuas de los dioses solo 2 veces al año. Este rayo era un foco en un escenario, y todo lo demás quedaba sumergido en un útil espacio tras bastidores, ocultando los mecanismos y a los operadores. Los sacerdotes controlaban lo que la persona veía. Pero la herramienta de influencia más importante no se encontraba en las paredes del templo, sino en la cabeza del propio peregrino. El sumo sacerdote instruye a un joven ingeniero antes de un ritual.
no habla de oraciones, sino de la sincronización, como un director en un set de rodaje. Primero, quema el incienso, luego atenúa las lámparas, y sólo entonces invoca a la deidad. El joven sacerdote ve en esto un canon sagrado, pero el anciano explica la pragmática. Primero, el humo crea una pantalla para la proyección y oculta detalles. Segundo, la penumbra agudiza el oído y la imaginación. Tercero, solo cuando la conciencia del peregrino está preparada y desorientada, asestamos el golpe principal, la voz del Dios. Esto no es un ritual, es una operación psicológica. El joven ingeniero se da cuenta. No es un sirviente, sino un especialista técnico en un teatro de ilusiones. Todos sus geniales mecanismos son solo atrezo. El verdadero trabajo se realizaba con la conciencia del espectador. Hemos reunido casi todo el arsenal: sonido, movimiento, luz. Pero, ¿por qué todo este sistema funcionaba tan infaliblemente? ¿Por qué la gente no notaba las inconsistencias? La respuesta simple: eran incultos e ingenuos. Es una explicación conveniente, pero incorrecta. La realidad es más profunda. La gente creía no porque fuera estúpida, sino porque sus mentes eran preparadas deliberadamente. Sus cerebros eran programados mediante ayunos, rituales y privación sensorial. Las investigaciones muestran que en un estado de estrés y agotamiento, la capacidad de pensamiento crítico disminuye hasta en un 40%. Los sacerdotes no esperaban este estado. Lo creaban artificialmente, convirtiendo el cerebro del peregrino en el receptor ideal para un milagro. ¿Alguna vez ha tomado una decisión importante en estado de cansancio? Esto nos lleva al último elemento del arsenal, que une todo: la psicología de la fe programada. ¿Cómo se podía hacer que la imagen de un Dios apareciera de la nada, flotara en el aire y desapareciera sin dejar rastro? La respuesta más simple: la cámara oscura. La luz que pasa por un pequeño orificio en una habitación oscura crea en la pared una imagen invertida del mundo exterior. Pero los sacerdotes fueron más allá. Con un sistema de espejos de bronce pulido y lentes de cristal de roca, aprendieron a proyectar esta imagen hacia afuera. La proyectaban sobre una pantalla preparada. Una densa cortina de humo de incienso o vapor de agua. Un dibujo brillantemente iluminado o incluso un actor oculto en una habitación secreta se materializaba de repente en la penumbra del templo. Era una forma temprana de proyección de video. En combinación con una voz de la nada, creaba un efecto que paralizaba la voluntad. Pero, ¿cómo hacían que el peregrino mirara al fantasma sin notar la fuente de luz? En muchos templos no se usaban ventanas, sino estrechos pozos de luz. En el templo de Abu Simbel, un rayo de sol penetra 60 metros en la roca para iluminar las estatuas de los dioses solo 2 veces al año. La explicación obvia: es simbolismo, la conexión de la deidad con los ciclos astronómicos. Pero detrás del simbolismo se escondía un cálculo frío. Esta dirección de la luz funcionaba como un foco de teatro. Primero, creaba un potente efecto dramático. Segundo, fijaba la mirada del peregrino exactamente en el lugar del milagro, distrayéndolo del resto de la sala. Tercero,
La penumbra circundante ocultaba perfectamente los mecanismos, los operadores y cualquier imperfección de la ilusión. Los sacerdotes controlaban lo que la persona veía. Pero la principal herramienta de influencia no estaba en las paredes del templo, sino en la cabeza del propio peregrino. Imagine un diálogo entre el sumo sacerdote y un joven ingeniero antes de un ritual. El anciano no habla de oraciones, sino de la secuencia, como un director. Primero quema el incienso, luego atenúa las lámparas, y sólo entonces invoca. Para el joven sacerdote es un canon sagrado, pero el sumo sacerdote revela su mecánica. El humo crea una pantalla para la proyección y oculta los cables. La penumbra agudiza el oído y la imaginación. Y sólo cuando la conciencia del peregrino está preparada y desorientada, asestamos el golpe principal, la voz del Dios. No es un ritual, es una operación psicológica. El ingeniero se da cuenta. No es un sirviente, sino un especialista técnico en un teatro de ilusiones. Sus geniales mecanismos son solo atrezo. Hemos revelado los secretos del sonido, el movimiento y la luz. Pero, ¿por qué este sistema funcionó durante siglos? ¿Por qué la gente no buscaba los tubos y las palancas? La respuesta simple: eran ingenuos y querían creer. Eso es incorrecto. La gente creía porque sus mentes eran preparadas deliberadamente para ello. El cerebro del peregrino era programado a través de un ayuno de 3 días, inciensos y privación sensorial. Las investigaciones muestran que en tal estado, la capacidad de pensamiento crítico disminuye hasta en un 40%. Los sacerdotes no esperaban este estado, lo creaban. Convertían el cerebro de una herramienta de conocimiento en un receptor ideal para el milagro. Esto nos lleva al último y final elemento del arsenal, que une todo: la psicología de la fe programada. ¿Por qué, para escuchar a un Dios, se requerían días de privaciones físicas del peregrino? Ayuno estricto, noches de insomnio y oraciones monótonas. El sentido común sugiere que para una percepción clara se necesita un cuerpo descansado. Los sacerdotes lo explicaban espiritualmente. El cuerpo es un recipiente de pecado y debe ser purificado a través de la ascesis para ser digno de la revelación. Pero la neurobiología moderna no ve en esto una purificación, sino un hackeo. El hambre y la privación del sueño son herramientas potentísimas para inducir a una persona a un estado alterado de conciencia. Solo 24 horas sin dormir reducen la capacidad del cerebro para el análisis racional en un 30%, comparable a una ligera embriaguez. La actividad de la corteza prefrontal, responsable del pensamiento crítico, disminuye. La sugestionabilidad aumenta. En tal estado, una persona es propensa a alucinaciones auditivas y visuales, interpretando un crujido casual como una señal divina. Los sacerdotes llevaban ante la estatua a un oyente ya programado. Pero las propias maravillas tecnológicas tenían su propia vulnerabilidad, completamente inesperada. Esto nos lleva a la primera paradoja: cómo los templos más avanzados, con docenas de mecanismos, eran más vulnerables que una simple cueva con eco. La intuición dice que la complejidad de la tecnología debería reforzar la ilusión.
Parecía que los autómatas hidráulicos y los sistemas de espejos creaban un milagro irrefutable. Pero las cifras destruyen esta imagen. Herón de Alejandría describió más de 100 dispositivos diferentes. Un sistema tan complejo requería mantenimiento constante, reparaciones y un equipo de ingenieros. Esto generaba rastros, pasadizos ocultos, lubricantes, piezas desgastadas y, lo más importante, docenas de personas iniciadas en el secreto. El riesgo de una fuga de información aumentaba exponencialmente. Un simple oráculo en una grieta de la montaña, utilizando solo la acústica natural, era invulnerable porque no dejaba rastros. La complejidad se convirtió en el talón de Aquiles de los templos de alta tecnología. Pero incluso cuando un escéptico encontraba pruebas, le esperaba una batalla no contra los mecanismos, sino contra algo mucho más poderoso. Imagine la escena. Un escéptico se presenta ante la multitud y muestra una prueba irrefutable. Un trozo de tubo de bronce frío, verdoso por el tiempo, con una soldadura irregular. Apela a la razón, explica las leyes de la física. Pero en lugar de conmoción, encuentra hostilidad. ¿Por qué? El escéptico no lucha contra un engaño, sino contra la experiencia personal y profundamente emocional de cada peregrino. Sus fríos hechos intentan destruir lo más valioso, el momento de consuelo, esperanza o comunión con el Dios que esas personas vivieron. Sus apuestas emocionales son inconmensurablemente más altas que la verdad abstracta. El sumo sacerdote expulsa al escéptico, castigándolo no por mentir, sino por sacrilegio, por intentar arrebatarle la esperanza a la gente. El sistema no protegía la mentira, sino la estabilidad emocional de la sociedad. Y todo este sistema de tecnología y psicología era solo la preparación para su espectáculo principal. Hemos desglosado el arsenal por partes: acústica, arquitectura, mecánica, ilusiones y psicología. Pero, ¿cómo se convertían estas 5 tecnologías en un mecanismo único e infalible? Se podría suponer que los sacerdotes las usaban por separado. En algunos lugares se centraban en el sonido, en otros en figuras en movimiento. Pero existe un enigma histórico que probablemente se convirtió en el campo de pruebas para la integración de casi todas estas tecnologías, un lugar donde un fenómeno natural, la astucia de la ingeniería y el procesamiento psicológico se fusionaron, creando un milagro que se discutió durante siglos. La fuerza del arsenal no estaba en la suma, sino en la multiplicación de los efectos. Para ver esto en acción debemos ir a Tebas. Ha llegado el momento de realizar una autopsia detallada de la estatua cantante más famosa de la historia: el Coloso de Memnón. Egipto, el Valle del Nilo. Los primeros rayos de sol tocan a un gigante de piedra de 18 metros y 720 toneladas. Y de él emana un sonido extraño y prolongado, parecido al de una cuerda de arpa que se rompe. ¿Qué hacía que la estatua del faraón Amenhotep III cantara cada mañana durante siglos? La teoría más simple. Después de un terremoto en el año 27 en Neinasisto, se formaron grietas en la estatua. El viento matutino, al pasar por ellas, creaba un sonido, como en un gigantesco instrumento de viento. Pero la realidad destruyó esta versión con un hecho histórico.
En el año 199 d.C., el emperador romano Septimio Severo ordenó restaurar la estatua, sellando las grietas, y el coloso enmudeció para siempre. El viento en el valle no cesó. Por lo tanto, la causa no era el viento, sino las propias grietas y un proceso matutino específico. El sonido era el resultado no del viento, sino de la termoacústica. ¿Cómo puede el calentamiento de la piedra generar un sonido audible a distancia? Esto contradice nuestra experiencia. Una analogía. Una gota de agua que chisporrotea en una sartén al rojo vivo. Su rápida conversión en vapor es una microexplosión que crea ondas sonoras. Ahora imaginemos la escala. Durante la noche, la arenisca porosa de la que está hecho el coloso absorbía el rocío, llenando innumerables microfisuras. Los primeros rayos de sol provocaban un calentamiento brusco de la superficie. El agua dentro de la piedra se evaporaba casi instantáneamente, creando una cascada de emisiones acústicas en toda la superficie. Es similar al crepitar de un leño ardiendo. El sonido no proviene del fuego, sino de que la humedad atrapada en la madera se evapora bruscamente y rompe las fibras. Esta cascada de microexplosiones creaba el sonido único. La física explica tanto el momento como la singularidad y el cese del milagro. Pero si era pura naturaleza, ¿qué tenían que ver los sacerdotes? El sonido era un fenómeno natural. ¿Significa eso que los sacerdotes eran meros observadores pasivos? No. No solo utilizaron el milagro, lo empaquetaron y lo vendieron. Aplicaron todo su arsenal, crearon el ritual de esperar el amanecer. Llevaban a los peregrinos, ya sometidos a preparación psicológica, al lugar acústicamente más ventajoso. Y lo más importante, daban una interpretación autorizada a un conjunto aleatorio de sonidos, convirtiéndolos en una profecía. Existe la hipótesis de que los sacerdotes podrían haber rociado secretamente la estatua con agua de cubos de cuero por la noche para garantizar y amplificar el efecto matutino. La naturaleza les dio el violín, pero fueron los sacerdotes quienes escribieron la partitura para él y llenaron la sala. Fue una síntesis perfecta entre lo natural y lo artificial. Y esta síntesis nos lleva a la conclusión principal de toda la investigación. Hemos resuelto el misterio del coloso. ¿Qué nos dice este ejemplo sobre el arsenal de los antiguos ilusionistas? La conclusión obvia. Eran excelentes observadores y entendían los fenómenos naturales. Pero la verdadera clave es más profunda. Lo principal no son sus conocimientos, sino su enfoque sistémico. Ningún elemento del arsenal, ni el tubo acústico, ni la palanca, ni el ritual, funcionaba en el vacío. Su poder se manifestaba solo en la integración. En el caso del coloso, la acústica natural fue amplificada por la arquitectura, es decir, la elección del punto de escucha, y empaquetada en la psicología del ritual. No hemos estudiado un conjunto de trucos, sino un sistema integral y bien pensado. En la sección final, finalmente reuniremos los 6 elementos de este sistema para ver el esquema completo de este grandioso teatro de los dioses. Así pues, el esquema completo de este teatro. Su primer nivel, la máquina acústica. En la base de la voz del dios no había una sola tecnología,
sino un sistema de dos partes. Los tubos de bronce ocultos eran las cuerdas vocales, la fuente del sonido, pero por sí solos, solo producían un débil susurro que sería fácil de descubrir. El verdadero poder nacía cuando se conectaban a la arquitectura del templo. Las paredes, los nichos y las cúpulas no eran meras decoraciones. Estaban diseñados como una gigantesca caja torácica y laringe que captaban el sonido suave. Lo amplificaban repetidamente y lo modulaban, dándole un timbre profundo y no humano. Un tubo sin templo es un susurro. Un templo sin tubo es silencio. Juntos creaban una voz omnipotente que parecía nacer de la propia piedra. Pero el Dios no solo debía vivir y hablar, debía actuar. Este es el segundo nivel del sistema, el teatro visual. Los autómatas de Herón de Alejandría, que abrían puertas y hacían llorar a las estatuas, eran el movimiento en esta producción. Pero un mecanismo que se mueve bajo una luz brillante parece un mecanismo. Por eso se sumergía en un denso humo de resina quemada y se iluminaba con la luz parpadeante de las lámparas, reflejada en espejos pulidos. El humo ocultaba los cables y las imperfecciones. La luz dirigida creaba un aura mística. Pero había un tercer efecto. El olor acre del incienso se asoció durante siglos con la presencia divina, cerrando el círculo de la ilusión a nivel olfativo. Un logro de ingeniería se convertía en un evento sobrenatural. Hemos ensamblado la máquina de sonido y el teatro visual. Este era el hardware, la parte física del sistema. Pero cualquier hardware es inútil sin software. Ese software era la psicología de la fe programada. La tecnología creaba un estímulo potente pero ambiguo, un zumbido extraño, una sombra en movimiento. Y la preparación psicológica a través del ayuno y la privación del sueño garantizaba que el cerebro del peregrino interpretara este estímulo de la única manera correcta, como una intervención divina. Un cerebro en estado de espera de un milagro es capaz de interpretar hasta el 70% de los ruidos aleatorios como señales significativas. Los sacerdotes no solo mostraban un truco, hackeaban el sistema operativo del espectador. ¿Se ha preguntado alguna vez con qué frecuencia el contexto y nuestra disposición a creer determinan lo que vemos y oímos? El arsenal está completo. No vemos a místicos, sino a ingenieros de sistemas, directores y psicólogos. Ahora que todas las cartas están sobre la mesa, ¿quiénes son estas personas para usted? Primera postura. Son genios. Utilizaron conocimientos avanzados para mantener el orden social, dar consuelo y unir a la sociedad con el único lenguaje a su disposición, el lenguaje del milagro. Segunda postura. Son impostores. Manipularon cínicamente la necesidad más sagrada del ser humano, la fe por poder y riqueza. Escriba en los comentarios una sola palabra. Genio, si admira su ingenio para mantener el orden. O impostor, si considera que la tecnología para manipular la fe es un mal. Genio o impostor. Veamos cuál es la opinión mayoritaria.